Amigo de la calidad, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo webinar de ICL. Hoy día vamos a hablar sobre el control de calidad en laboratorio basado en riesgos. Bueno, fundamentalmente se trata de que el control de calidad clásico que siempre hacemos ha ido cambiando. Las leyes de Westgard han ido cambiando. Ya tienen más de 40 años las primeras leyes de control o los sistemas de control clásicos, y esto ha ido cambiando en la aparición justamente de este tema que antes no lo llamábamos así, que es la gestión del riesgo. Entonces, hoy día vamos a hablar justamente de esto, y hay una guía de la CLCI, que es un referente a nivel latinoamericano, a respecto de esta gestión del riesgo aplicado al control de calidad. Entonces hablaremos sobre diseño, implementación y monitoreo del plan de control de calidad individualizado, y ahí aparece nuestra primera sigla, que es el IQCP, ¿no? Control de calidad individualizado. Bueno, bajo el enfoque del riesgo y basándonos mucho en la EP23. De hecho, invitarlos a todos en una próxima sesión, que normalmente son los días lunes, de taller, ¿no? En el cual directamente abordamos el tema ya no para hablar de la teoría, sino propiamente en la práctica, ¿no? Bien, entonces, sin más, tengo una segunda pantalla acá, quiero ver si está pasando, si está pasando todo muy bien, empecemos. La estructura de la ponencia de hoy día, es solamente robarles una horita. Esto se retransmite por redes sociales a través de nuestro canal de YouTube, que normalmente también es el día lunes, eh, en el cual hablaremos, uno, del fundamento del enfoque basado en riesgos, para los que estamos todavía aprendiendo este tema. Existe mucha brecha al respecto, muy poco se hace en gestión del riesgo, sobre todo en la parte de planificación y control interno. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre este marco normativo, los conceptos y los beneficios de trabajar de manera preventiva. Después, cómo se hace una evaluación clásica del riesgo, brevemente. Ya propiamente entraremos a hablar luego del plan de control de calidad basado en la gestión del riesgo. Posteriormente hablaremos del monitoreo continuo y de mejora. Cómo es que cuando uno planifica tiene que implementar indicadores para saber si lo que planificó se cumple, y tenemos un indicador ahí que es la efectividad. Y luego la aplicación práctica en Perú. Me voy a robar unos minutos para hablar un poquito de Perú. Yo sé que hay muchos seguidores que nos ven de varios países, y muy agradecido por ello a nuestros amigos que no están en Perú. Van a dispensar un poquito del tiempo y luego una hoja de ruta, ¿sí? Bueno, así que empecemos. Voy a admitir un par de amigos. Hablamos de fundamentos propiamente del enfoque basado en riesgos. Cuando uno habla en este punto y referido a control de calidad, normalmente uno se basa en tres o cuatro elementos. Normalmente uno encuentra la ISO 15189 como una referencia transversal a todo lo que hacemos en el laboratorio, y también vemos que en esta misma ISO hay la convocatoria de otras ISOs. Entonces ahí aparece la 22367 como una ISO especializada en laboratorio, pero también la 14971 especializada en el IVD, que es lo que nosotros hacemos, ¿no? Diagnóstico in vitro, y todo lo que hagamos, equipos, reactivos, materiales, calibradores, controles, etcétera, todos son dispositivos de IVD a nivel mundial. Entonces, también nos compete. Y ya lo que habíamos hablado de nuestra ISO. Una diferencia interesante entre las ISO y las guías de la CLCI es justamente este binomio clásico, en el cual vemos que la ISO no solicita algunos elementos de cumplimiento no obligatorio, pero por supuesto recomendados totalmente. De hecho, las normativas nacionales obligatorias en cada país son obtenidas a partir de esta ISO, de este estándar, y en el cual las normas en general obligatorias o no nos dicen el qué hacer, pero no nos dicen el cómo hacer, ¿no? Porque evidentemente el cómo hacer es diferente en cada laboratorio, porque cada laboratorio es una realidad diferente.
Las pocas veces que se ha intentado hacer una especie de guía obligatoria, y no ha habido buenos resultados cuando son muy específicas. Tendremos que hacer guías muy generales. Y una de ellas es justamente la de la CLCI, la EP23A2, ¿no? Estas guías son un poco caras, está más o menos alrededor de $180 y resulta un poco difícil de alcanzar, sobre todo porque van cambiando también, van apareciendo nuevas versiones. Acá vemos que la CLCI, la EP23 es la versión 2, así que eso nos pone un poco difícil el alcanzarlo. Lo bueno es que hay instituciones como nosotros y otras más que compran la guía, ¿no? Y luego la aplican. Y esto, justamente ese es el alcance que nosotros hacemos periódicamente, ¿no? Este año estamos dedicados muchos a las guías de la CLCI, el año anterior a las ISO, y así vamos avanzando en esta revisión de la documentación internacional. Bueno. Y al final, bueno, algunas normativas nacionales. En el Perú existen, en cada país existen normativas nacionales, que son otra cosa que esta adaptación de las normas y guías a nivel mundial, ¿no? Porque los estándares así lo dicen y así está pasando. Ya la globalización es un hecho, las normas ISO son estandarizaciones a nivel mundial, las guías también lo son, y la inteligencia artificial y el Internet y la globalización es un hecho. Entonces, no podemos ahora ser muy diferentes entre un país y el otro, porque también se integra los sistemas de gestión incluso, ¿no? Entonces, acá estos son nuestro marco normativo de referencia y hablemos un poquito, porque de eso se trata este webinar, sobre esta guía, la EP23, que es una guía basada en evidencias que orienta el desarrollo de un plan de control de calidad adaptado al riesgo específico de cada proceso de análisis. Ya no solamente de cada laboratorio es una realidad diferente, y eso lo sabemos todos por experiencia, sino también por experiencia sabemos que cada método, cada análisis, cada mensurando es una realidad diferente. Entonces, ese es un poco el enfoque de la guía, ¿no? Haga usted una diferenciación entre la forma antigua de hacer un control de calidad. Pasamos un control todos los días a las 8 de la mañana, a los mismos niveles de control, con las mismas reglas de control, con la misma frecuencia de control, a un siguiente forma de hacer control de calidad en donde vamos separando o diferenciando cada realidad, porque evidentemente no son iguales. Una metodología con una calibración a 2 puntos no es lo mismo que una calibración a 5 puntos. Un método manual o semiautomatizado no es lo mismo que uno automatizado. Un mensurando que tiene una estabilidad de pocas horas y que le afectan muchos interferentes, no será lo mismo que otro que pues no le afecta nada de esto. Entonces, y así podríamos seguir citando diferencias. Entonces, de eso un poco se va tratando, en donde se sustituye el concepto de un plan único para todos por un plan individualizado, ¿no? Y que esto se apoya en el análisis del proceso total de exámenes. Entonces, tenemos que hacer un análisis. Ahora, el objetivo es asegurar la calidad de los resultados analíticos proporcionalmente al riesgo que hay en cada examen. Ya sabemos que una fosfatasa alcalina no será lo mismo que una glucosa, que una TSH no será lo mismo que un cortisol, que en un hemograma no será lo mismo el recuento de plaquetas que un hematocrito, y así podríamos ir citando diferentes pruebas que hacemos en el laboratorio. Cada uno tiene en cada área o en cada especialidad las pruebas que andan bien, que no hay muchas fallas de control, que son estables, que son nobles, como le decimos, y otros que son lo contrario, ¿no? Hasta perversos se vuelven en el momento del desempeño. Entonces, esto es lo que intenta dentro de sus objetivos. Con esto, entonces optimizamos recursos. O sea, no tenemos que pasar control a un analito estable todos los días o 2 o 3 veces al día. No podríamos pasar 2 o 3 veces a la semana. Eh, lo mismo, ¿no? No deberíamos pasar tan pocos controles a un analito que sabemos que se va a deteriorar a lo largo de las horas incluso. Entonces,
De eso se trata un poco esa diferencia. Y todo esto es a partir de datos y hechos en donde se toman estas decisiones, ¿no? Entonces, para eso es esta guía y nos va llevando de la mano en esta implementación del plan individualizado de control de calidad. Entonces, esto es un poco la diapositiva en la cual intenta hacer las diferencias entre el enfoque tradicional y el enfoque basado en riesgos, en donde, como vemos, ya no voy a leer todo, pero básicamente vemos que hay un enfoque antiguo igual para todos, un mínimo regulatorio, solo la fase analítica, controles aislados y reactiva ante no conformidades, ¿no? Se espera que el control salga de control para recién empezar a hacer revisiones, calibraciones, evaluaciones, capacitaciones. En el enfoque basado en riesgos hay una diferencia importante, ¿no? Es proporcional al riesgo de cada proceso, evaluación estructural de vulnerabilidades, habla del proceso total del examen, entonces habla de la preanalítica y la posanalítica incluido, y hablamos de un plan de control de calidad documentado y trazable que pueda incluso ir generando cambios durante el plazo en el cual hemos generado el plan. Tenemos un plan para un año, nos permite hacer cambios durante ese periodo, no es inamovible como era antes, ¿no? Y que existe un monitoreo continuo y revisión programada, normalmente ya utilizando antes, utilizado mucho la parte, digamos, eh, eh, no automatizada, ¿no? Lo hacíamos en cuadernos, en hojas, en gráficas. Ahora es automatizado y el automatizado ya ha dado un paso adicional que es la presencia de inteligencia artificial. Entonces, esto va a ir evolucionando, probablemente aparezcan ya nuevas guías relacionándolos con inteligencia artificial. Bueno, y vamos a hablar un poquito de eso en alguna diapositiva. Conceptos entonces, claves de la gestión del riesgo. Bueno, que aparece el riesgo, que antes no lo tomamos en cuenta en el control interno, es la combinación de la probabilidad de que algo malo ocurra, ¿no? Y su severidad. El modo de falla sería el proceso por el cual un proceso puede fallar en función de algo que se puede prever, ¿no? Se hace una matriz ahí, ¿no? Y la probabilidad de ocurrencia, la frecuencia esperada que se presente el modo de falla, el peligro, la fuente potencial del daño, y tenemos que tener capacidad de poder predecir estos peligros. La severidad, por supuesto, la magnitud del impacto de una falla sobre el resultado y que podría dañar al paciente, y la probabilidad de detección, capacidad del sistema actual para detectar la falla antes de reportar el resultado. Esos son conceptos que los vamos a ir sacando de la ISO y también los toma en cuenta la guía. Entonces, algo complementario, decíamos, es la ISO 14971, que tiene que ver con los dispositivos médicos, la 22367, también otra ISO que habla justamente sobre el laboratorio de medicina, ¿no? Y aplicando la guía, pero solo en laboratorio, y la 35001, que también habla un poco sobre la bioseguridad y complementa el análisis del riesgo operacional y ambiental también, ¿no? Ahora, como les decía, estas son normas que nos dicen qué hacer, la guía nos dice el cómo hacer. Y ahí viene una interesante binomio que les comentaba entre las normas y las guías. Ahora, no son las únicas guías, por supuesto que hay guías europeas, asiáticas y también guías nacionales en varios países, muy buenas e interesantes, y que es bueno siempre darles una mirada. Está además decir que en el control interno encontramos algunas diferencias interesantes. Eso de tener, eh, de tener una media fija contra una media flotante es una diferencia notable entre América y Europa. Entre utilizar dos o tres desviaciones estándar también es una diferencia interesante. Que sean móviles, los límites de control entre América y Europa también lo vemos de manera interesante. Cada uno tiene un estilo y por supuesto los dos funcionan. Entonces, tenemos que también tener en cuenta que no es la única manera de hacer las cosas. Por eso es que la norma nos dice qué hacer y las guías ya tendrán el estilo cada uno, ¿no? Está de más decir también que en el lado del Pacífico
hay un estilo de hacer las cosas. En el lado del Atlántico, si hablamos de Sudamérica, hay otra manera de hacer las cosas. Así que, y ninguna descalifica a la otra, simplemente es formas de hacer lo mismo, ¿no? De llegar al mismo objetivo, pero en diferentes formas, ¿sí? Bueno, los beneficios del enfoque basado en riesgo, a la cual han tenido que evolucionar todos estos estilos de hacer control de calidad, pues optimiza los recursos humanos, los materiales de control y el tiempo del personal técnico. Luego, por supuesto, de toda una inducción importante. Fortalece la seguridad del paciente porque concentra esfuerzos en las etapas de mayor impacto y facilita el cumplimiento de las normativas, sobre todo cuando vamos por una acreditación, ¿no? Bien, ahora hablemos un poquito de la evaluación del riesgo, ¿no? Que es el corazón metodológico de esta planificación individualizada. Primero, la evaluación del riesgo es identificar peligros y modos de falla del proceso total del examen. Por lo tanto, tenemos que ser muy preventivos. Y ya cuando uno empieza a leer y aplicar estos conocimientos de la gestión del riesgo, empieza a darse cuenta que antes no veía cosas que ahora sí las veo, ¿no? Entonces, cuando uno ve que colocan un aire acondicionado en el laboratorio, uno empieza a verlo ya de diferente forma. No es que el aire está, es un ejemplo, y qué bueno que hay un aire, sino, a ver, ese aire acondicionado, ¿en dónde va a caer el chorro o la ducha de aire frío? En qué sistema o en qué configuración han colocado el aire acondicionado, va a acumular tierra encima del aire acondicionado, ¿no? Va a generar eh, cambios de temperatura si el personal manipula el control remoto y uno empieza a ser muy preventivo, empieza a pensar con cierta malicia incluso para generar esta evaluación del riesgo. Es decir, nos ponemos muy en el modo de identificación de peligros y vemos pues que falta un letrero, que falta, si hubiera un terremoto, si existiera algún evento de peligro, ¿cómo respondemos, no? Así que ese es el primer cambio, el cambio del chip, no solamente del chip de la calidad, sino el chip de la seguridad. La 15190 es una ISO complementaria a la 15189, nos habla bastante de eso y con suerte también va a dar una nueva versión. Es muy larga, es más larga incluso que la 15189 y nos habla un poco de esto y ahora va a venir seguramente una versión mucho más, digamos, avanzada respecto a esto de la gestión del riesgo. Ya en la ISO 9001, 2015, eh, empieza a verse que la gestión del riesgo ya no es un capítulo, si no está transversal a todas las actividades que hacemos. Entonces, el chip de evaluación del riesgo tiene que empezar a formarse en nuestro cerebro y volvernos muy identificadores de peligro. Eso es lo primero. Luego viene el plan de control de calidad, que este es otro elemento que en Latinoamérica nos suele fallar. Normalmente, cuando queremos hacer una verificación de métodos, vamos directamente al ensayo y nos olvidamos de la planificación, ¿no? Vamos a hacer el ensayo, lo hacemos y después que ya tenemos los puntos de control, empezamos a ver si entra en la plantilla, si sale o no sale, y no hemos hecho una planificación. Nos cuesta todavía, por este lado del mundo, planificar. De hecho, un tercio del tiempo y a veces un poco más de la ejecución de un proyecto en Asia, por ejemplo, se lo gastan en planificar, ¿no? Cuando uno lo tiene planificado, sale bien a la primera, que es una definición de calidad. Así que planificar es un tema que nos cuesta. Diseñar nos cuesta dormir más de la cuenta para tener una visión planificadora, una visión hacia el futuro y tener esa capacidad creativa de crear un plan, ¿no? Esta parte es importante también entrenarla poco a poco hasta volvernos siempre con el chip de la gestión de la evaluación del riesgo, volvernos muy planificadores. Diseñar controles proporcionales al riesgo identificado, básicamente. Y de ahí viene el monitoreo continuo, ¿no? Que ya es propiamente el hacer, evaluar el desempeño del plan y retroalimentar el ciclo. Actualmente, ya podemos hacer paneles de control o dashboard, como le decimos,
a través de inteligencia artificial con los datos. Y no está de más tener un software que nos permita hacer eso. Entonces ahora ya casi, casi que es una buena práctica tener un panel de control y no estar revisando gráfica por gráfica, analito por analito, eh, y a ver qué nos parece sin haber escrito nada, sin tener un sistema en tiempo real de indicadores o de monitores que nos permita revisar cómo va el laboratorio. Y hablamos ya no solamente de la fase analítica, sino de la pre y la posanalítica también, ¿no? Entonces, este marco que estructura todo el resto de la potencia, de la ponencia, perdón, está basado en estos tres elementos, como vemos en esta guía. Entonces, las fuentes de información para la evaluación sería el fabricante, recapitular o recabar, perdón, toda la información posible del fabricante. Muchas veces llegamos a un laboratorio y no tienen el manual, no tiene el manual del equipo, no tienen certificado de instalación, no manejan el tema de documentación de, por ejemplo, los certificados de trazabilidad metrológica del calibrador, del control, eh, o de los ensayos, no manejan bien la información del inserto. Entonces, toda esa información nos viene del fabricante, ¿no? De las comparaciones, de los grupos pares en control externo. Todo esto tiene que venir del fabricante y va a alimentar toda esta visualización del riesgo que tenemos que tener, ¿no? La bibliografía, por supuesto, es importante, la tecnovigilancia, comparar nuestros métodos con otros pares y conocer cómo se está manejando estas plataformas analíticas en diferentes artículos o diferentes bibliografías, ¿no? Los requisitos regulatorios, por supuesto, a tomarlos en cuenta, el entorno operativo, las condiciones con las cuales estamos viendo. De hecho, nadie puede predecir mejor el futuro que el pasado, ¿verdad? Si usted conoce su pasado, es la mejor fuente de información para predecir el futuro. Entonces, hay que ver cómo está yendo el laboratorio y de qué pie cojeamos y cuál es nuestro pie que está mejor, que está más fuerte, para ir apuntando, hacer un FODA, hacer un PESTEL, hacer diferentes herramientas que me permitan conocer los entornos operativos, tanto externos, con influencia externa, como interna, ¿no? Y algo importante y a la cual se enfoca mucho la 15189 son las necesidades clínicas, por supuesto. Nosotros somos servidores públicos, servidores asistenciales, somos servidores y por lo tanto tenemos que dar un servicio que le dé y que cumpla las necesidades y expectativas del paciente fundamentalmente. Y el paciente pues ha ido evolucionando, ya no es lo mismo de hace 40 años un paciente actualmente, ahora tienen más información, tienen nuevas enfermedades, tenemos pruebas obsoletas, tenemos tecnologías emergentes, tenemos inteligencia artificial, así que los pacientes también tienen todo ese bagaje y son mucho más exigentes y también son más informados. Entonces, los médicos, que también son nuestros clientes, tienen necesidades clínicas un tanto diferentes también, ¿no? Entonces, el proceso total del examen, ya sabemos, si hablamos en términos generales, la fase preanalítica, analítica y posanalítica. Y como sabemos también, en la fase preanalítica es donde se concentran más los errores. Sin embargo, en la fase analítica, estos errores tienen más relevancia. Y el último filtro para evitar errores de todo el sistema es la fase posanalítica, así que ninguno de ellos, digamos que es más importante que el otro. Todos son importantes. Ahora, para identificar ese modo de falla, nosotros tenemos diferentes herramientas y diferentes enfoques dependiendo de la etapa. Si es preanalítica, pues estamos pensando en concentrarnos en la muestra, ¿no? En la muestra, nos concentramos mucho en el paciente y en obtener la muestra. Y entonces empezamos a ver las posibilidades de peligros o identificar de fallos que puede haber en ese nivel. También en la fase analítica nos concentramos mucho en lo que es el resultado, ¿no? Que salga un resultado después de un análisis y ese resultado que, pues, que tenga una coherencia científica.
no tanto basado en en la clínica, sino basado en nuestros métodos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, aparecen dos escuelas muy interesantes entre el Pacífico y el Atlántico en Sudamérica. En el Pacífico vemos mucho la parte clínica, ¿no? Priorizamos mucho más la parte clínica y dejamos un poco en segundo plano la parte estadística. Todavía se sigue viendo con mucha frecuencia que tal vez una forma de asegurar un resultado es tomar una nueva muestra o de hablar con alguien fuera del laboratorio. En la parte del Atlántico vemos que estas características cambian y se vuelven mucho más metrológicos, mucho más hacia adentro del laboratorio y les interesa el resultado no del paciente, sino de la muestra, ¿no? Porque eso es ciencia y pueden demostrar que ese resultado es de la muestra. Entonces, hay diferencias y eso es bastante interesante como cuando uno va viajando a diferentes países se va dando cuenta de estas diferencias interesantes, todas válidas, por supuesto, y que como las guías de las LSI también han ido migrando un poco desde lo estadístico puro y matemático y metrológico hacia también un enfoque más clínico, en donde incluso, como pasa en algunas guías, priorizan el tema clínico al tema estadístico, ¿no? Bueno, eso lo veremos en otras guías, como las guías de verificación de métodos, por ejemplo. Bueno. Y no olvidar la posanalítica, por supuesto, que ahí nos concentramos más en la correlación clínica, ¿no? Que tenemos un resultado, pero nos debemos concentrar mucho en que ese resultado sea compatible con lo que esperamos que pase en el paciente o que está pasando, y nos concentramos en la seguridad de la información. El laboratorio lo que produce es información y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado con que esa información sea correcta, que se transmita correctamente, que se guarde correctamente, que no sea hackeada y que esa información perdure en el tiempo, correlacionando clínicamente a lo que pase en las siguientes pruebas de ese mismo paciente, ¿no? Y por supuesto que sea oportuno, ¿no? Todo eso es la posanalítica y en todos ellos hay identificación de falla y uno tiene que hacer unas matrices identificando esas fallas. Primero, hacemos un Ishikawa en donde vamos a Profesor, ¿lo revisar. puedo interrumpir? Sí, por supuesto, muchas gracias por el aporte, doctor. Adelante. Si volvemos al anterior, es Sí. que no sé si pudiese profundizar y ponernos algunos ejemplos respecto a estas dos escuelas que acaba de mencionar, del Pacífico y del Atlántico, y Ujú. cómo prioriza uno lo clínico y el otro lo metrológico, pero con algunos ejemplos que nos permitan em, tener claridad de cómo hacerlo y en el caso nuestro, poder tomar estas dos herramientas de lo que son nuestros colegas del Atlántico y del Pacífico y poder amalgamarla ya o armonizarla para que no nos vamos por uno de estos caminos, sino que podamos ir viendo las dos, ¿ya? La Ujú. parte clínica de la cual yo soy un ferviente, y Ujú. ustedes me han escuchado muchas veces, yo Sí. soy un ferviente apoyador y y que me apoyo mucho, y siempre lo digo en las guías clínicas por el hecho de ser laboratorio clínico, pero que también, y como bien lo dice, la parte meteorológica muchas veces no nos acompaña con la misma fuerza. Entonces, ahí me gustaría escuchar su opinión y su experiencia respecto a cómo armonizamos estas dos vertientes. Buena pregunta Disculpe, y buen aporte. disculpe la interrupción. No, 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 al contrario, esto aporta y está muy bueno. Bueno, son opiniones que yo tengo a partir de de la experiencia, pero si tengo que mostrar algún ejemplo, podría ser, si hablamos de la guía de la CLSI, por ejemplo, la EP15, ¿no? La EP15 en su versión 2 salía un método en la precisión y veracidad eh, verificado
se puede hacer una métrica la versión anterior era de 15 puntos de control, ¿no? Y si salía con la matemática, estaba verificado, y si no salía con la matemática, es que no estaba verificado, ¿no? Y se aplica de manera indistinta para cualquier método cuantitativo. Y la guía no decía nada respecto a la parte clínica, simplemente decía, o la matemática sale o no sale. Bueno, en la versión A3 del EP15 dice que si, pese a que no sale la matemática y sale no verificado, si el laboratorio considera que clínicamente esta no verificación, este incumplimiento de la métrica, no afecta al paciente, pues que lo dé por verificado. Entonces, ahí hay una diferencia entre una versión y la otra. Y evidentemente hay una evolución de las ideas, por lo menos en las guías de la CLCI, hacia poner por encima o priorizar la clínica versus la métrica. Ahora, también la evolución de la ISO, en la ISO 15189, en la tercera edición del 2012, no, hablabas mucho sobre la ISO 9001 y hablaba sobre requisitos separados de la gestión con los requisitos técnicos. Y no hablaba mucho de la gestión del riesgo y no nos preocupamos mucho que no sea el cumplimiento de la gestión y el cumplimiento de los requisitos técnicos. En la 15189 actual del 2022 ha ido modificándose y empieza a apoyarse no tanto en la ISO 9001 en la parte de gestión y también de términos y definiciones, sino se apoya más en la 17025, esta ISO 17025, que siempre estuvo, pero ahora tiene más relevancia. Y los términos y definiciones apuntan más hacia la parte métrica, ¿no? Lo dice en su introducción de la ISO y también empiezan a aparecer temas nuevos, ¿no? Como por ejemplo gobernanza, aparecen temas como incertidumbre, aparecen temas como eh, esta parte de la métrica, ¿no? Que se vuelve más específico, mucho más, digamos, científico desde el punto de vista métrico que desde el punto de vista clínico, ¿no? Y entonces, claro, vemos una transferencia, unas diferencias entre una versión y la otra. Y cuando uno va a las conferencias, los congresos o revisa la literatura, va viendo esas diferencias. Entonces, evidentemente, cuando visita los laboratorios, esas escuelas están totalmente integradas a su propio estilo dentro de cada país o de cada grupo. Si hablamos de América y hablamos de Europa, también veremos esas diferencias notables. Entonces sí, evidentemente hay una experiencia y también unos ejemplos que podemos encontrar en estas evoluciones de las guías, en este caso de las LCI, me voy concentrando ahí, porque de eso se trata el día de hoy, en donde aparecen, por ejemplo, que antes el control de calidad no tenía que ver la preanalítica y posanalítica. No se hablaba de eso en las guías, se hablaba de la analítica. Y no se hablaba de la gestión del riesgo, no se hablaba del riesgo de que los resultados pudieran estar mal analizados y que eso impacta al paciente. Eso no se hablaba de la métrica. Entonces ha habido una evolución y entonces aparecen esas diferencias. Yo no digo que una sea mejor que la otra, yo digo que son complementarias y que dependiendo de cada laboratorio debe aplicarlo. Evidentemente, si somos un laboratorio muy sofisticado, de alta tecnología, que somos de alta complejidad y que tenemos software, inteligencia artificial, interfaces, equipos automatizados, integrados, eh, entonces evidentemente ahí es mucho donde hacemos métricas, todo está medido, hay una sigma alta, estamos muy automatizados, informatizados, todo es en automático. Entonces ahí pasa a un segundo plano este criterio clínico, que no sea la parte humana en la cual hay una correlación. Incluso ya se ha vuelto métrico esta correlación utilizando delta check e inteligencia artificial. Y evidentemente van a haber opositores a lo que estoy diciendo en este momento, en donde la validación, entre comillas, clínica, ya se volvió automática.
Y del otro lado están pues los laboratorios que todavía intentan leer láminas de anatomía patológica, de hemograma o de microbiología, considerando que lo hacen mejor que los equipos automatizados, ¿no? Existen excepciones, por supuesto, pero en la rutina hay todavía detractores de la automatización, en el cual dicen, no, vamos a leer todas las láminas en un laboratorio general, ¿no? En donde el 80% de las láminas suelen ser de pacientes normales o pacientes que no requieren una identificación de algo en especial porque no hay nada en especial en la lámina, en general, ¿no? Hablo de sedimentos urinarios, hablo de todo lo que sea óptica, microscopía. Entonces, muchos laboratorios, el microscopio, y esa sería otra evidencia, está desapareciendo, ¿no? Así que vamos a encontrar de los dos lados. Otra vez, el de calidad y el gobernante del laboratorio debe elegir los métodos de acuerdo a lo que necesitan sus pacientes, ¿no? Y, por supuesto, al elegir el método, va a tener que entregar los recursos. Entonces ahí viene esa definición importante dentro de la gobernanza. Bueno, demos paso a la doctora Gladys que está ingresando y continuamos, si me permiten. Entonces decía, dentro de la evaluación de riesgo existen herramientas. Evidentemente el diagrama de Chicago es uno de ellos, que ya lo conocemos. La herramienta ANMEF, les digo yo, bueno, acá salió como FMA, análisis de modo de falla y efecto. Es otra que seguramente la conocen, en donde cuando uno ve un riesgo, por ejemplo, se me ocurre que el control de calidad no lo ejecutan por olvido, ¿no? O a veces empieza el turno vamos a ponerlo así, que el procedimiento dice que al iniciar el turno e iniciar la corrida, yo paso el control. Pero tengo tanta carga que empiezo a pasar las muestras, bueno, confiando en que está bien, y recién a media mañana paso el control. Eso se podría registrar como un control de calidad no ejecutado por olvido. No es que sea por olvido, sino a veces por conveniencia, ¿no? Pero bueno, vamos a poner que ese es el caso. También reactivos fuera de cadena de frío, yo veo que los reactivos sacan todos los reactivos, todos los sacan a la mesa que se vayan temperando y luego recién revisan qué análisis van a procesar y a veces han sacado un reactivo que no van a usar. Entonces ese retorna a la refrigeradora. Entonces perdió la cadena de frío eventualmente, una muestra mal identificada, bueno, una serie de riesgos que vamos encontrando y cómo podemos ir evaluando estos riesgos a través de estas matrices, ¿no? En donde el S sería, pues, la frecuencia, perdón, la severidad, qué tan severo sea que esto pase, la O sería la detección, ¿no? no la Y ocurrencia. la ocurrencia, perdón, bueno, este de aquí es la detección. Entonces, multiplicamos y sacamos un NPR, que sería la multiplicación de esto para ir de acuerdo al número, priorizando cuál es más, digamos, cuál es la prioridad que debemos dar de acuerdo a de esta métrica y con eso puedo ir atacando lo más importante y urgente primero, ¿no es cierto? Bueno, ya a partir de esto podemos hacer una matriz de riesgo en donde utilizamos los colores del semáforo y podemos decir que hay un riesgo bajo, medio o alto, y entonces ya lo tenemos mapeado como un mapa de calor. Después, esto que les explicaba de la priorización a través de esta multiplicación de estos formas de caracterizar el riesgo, y podemos ya conocer cómo se utiliza. Ahora, cuando tenemos inteligencia artificial, cosa que en estas alturas no deberíamos dejar de utilizarla, pero por supuesto que la hemos entrenado y la hemos validado y los resultados de la inteligencia artificial las tenemos que también revisar y validar, pues tenemos patrones que en un laboratorio de alta complejidad tenemos muchos analitos con muchos datos y que vienen de muchas partes, porque también tenemos diferentes tipos de control interlaboratorial preanalítico, tenemos control interno, interlaboratorial, externo analítico, controles de posanalítica también, y entonces hay mucha información. Entonces, establecer patrones a pulso se vuelve difícil. Es mejor
utilizar un software que nos permita establecer estos patrones o utilizar inteligencia artificial de nuestras hojas de cálculo, ¿no? Entonces, eso sería una manera de trabajar con IA. Lo otro es los modelos predictivos, ¿no? Que se puede trabajar también a partir de estos datos o sin no tener datos de la información que habíamos hablado en una diapositiva, lo del fabricante, de nuestro histórico, etcétera. Y también NLP, ¿no? Que sería poder solicitarle a las computadoras, a través de inteligencia artificial, en un lenguaje natural, nuestras necesidades. De hecho, esto va avanzando. Ahora, por ejemplo, hacemos análisis de datos porque le pedimos y lo alimentamos a inteligencia artificial y ellos nos responden con informes o con documentos, tipo matrices, tipo textos o tablas. Eh, ahora estoy seguro que el próximo año, cuando demos conferencias de este tipo, vamos a diseñar software que nos permita trabajar. Entonces, el uso de la inteligencia artificial no va a ser para pedir información, sino va a ser para que elabore el software y a la información el software nos lo va a entregar, ¿no? Entonces, hay un avance en este tipo de tecnologías que tenemos que tomarlas en cuenta. Todo esto nos está sirviendo para evaluar el riesgo, ¿no? Bueno, una vez que tenemos evaluado el riesgo, nos toca hacer el diseño del plan de control de calidad, ¿no? Este control de calidad, como su nombre lo dice, es individualizado y es una evolución del control de calidad clásico. En estos diseños de control de calidad, del plan de control de calidad, está pues estos 6 elementos, ¿no? Los materiales de control, que ya de eso conocemos, que tienen que ser pues idóneos, mejor si de tercera parte, que sean matriz humana, ¿no? Que tengan capacidad de un lote largo de fabricación, que sean conmutables, que no tengan efecto matriz, etcétera. La frecuencia del control, que también hay una guía de la CLCI que nos habla mucho de eso, al respecto de que cada vez que hacemos un paso de controles tenemos que tomar en cuenta la corrida analítica y que no deberíamos hacer algo diferente a pasar controles por lo menos al inicio y al final de cada corrida analítica e insertar controles a media corrida si es necesario, de acuerdo al riesgo, ¿no? O antes hablábamos de acuerdo a la frecuencia, ¿no? La GP41 nos decía, cada 40 muestras pase usted un control. Bueno, ahora se habla del riesgo, ¿no? Y esa definición ya va cambiando hacia ser preventivos, ¿no? También las reglas de control han ido cambiando, por supuesto, la de Westgard, las 14 reglas de Westgard ya no se utilizan, solo se utilizan ahora las reglas basadas en sigmametría, entonces ya se está hablando de esa gestión del riesgo. El personal responsable, por supuesto, de la competencia del personal depende la calidad, no de otra cosa. Entonces, mientras más competente sea, más experiencia, más formación, más habilidades, ¿no? Mejor educación y con los valores que debe tener un laboratorista, pues va a generar una buena performance del sistema, ¿no? También de la capacidad de atacar las acciones correctivas. De ahí uno evalúa fácilmente si el laboratorio tiene o no competencia, qué tan bien funciona el laboratorio, no como en la rutina, sino qué tan bien funciona al tomar acciones correctivas y al levantar no conformidades. Si está manejando ese punto es que ya ha evolucionado desde la implementación, ¿no? Y por supuesto, todo esto no podría mostrarse y demostrarse si no hay documentación y registro. Entonces, si hay una gestión documentaria correcta, entonces eso también es un avance importante dentro del laboratorio. Entonces, estos serían los elementos del plan de control, que hay que tomarlos todos en cuenta, y los controles del proceso total. Otra vez aparece la fase preanalítica y posanalítica sumándose a la analítica. Ahora, la frecuencia de controles en el plan tenemos que hacerlo basado en el nivel de riesgo. Por lo tanto, hemos tenido que hacer estas herramientas de evaluación del riesgo. Clásicamente usamos el ANMEF para saber si el nivel de riesgo es alto, medio o bajo. De acuerdo a eso, empezamos a incrementar o decrementar la frecuencia
y también tomando en cuenta algunos elementos adicionales. Recuerden que no solo es la métrica, también tomando en cuenta el impacto, ¿no? Que es una variable que podríamos meterlo dentro de las herramientas de evaluación del riesgo o podríamos agregarlo como una variable más, ¿no? Entonces no será lo mismo pues una troponina I o una troponina T en un perfil de coronario o de cardíaco, perdón, que una mioglobina, ¿no? No es lo mismo. Eh, es que clínicamente no son iguales. La troponina es el estándar para el diagnóstico y la mioglobina no es el estándar, ¿no? No sería lo mismo, calculo yo, eh, una T, a ver, hablemos de una T3 contra una T3 libre, o una T4 con una T4 libre. Entonces hay más o menos impacto. Eso ya es un criterio adicional que algunos están incluyéndolo, y bueno, si no, pasamos solo a la métrica clásica del ANMEF, del Ishikawa y de otras herramientas, ¿no? Bueno, en todo caso, usted determina, como siempre sucede en todas las guías, usted es el que determina primero el nivel de riesgo, porque usted va a elegir en estas herramientas más o menos riesgo, más o menos eh, la severidad, por ejemplo. Y bueno, la frecuencia sí se puede calcular, pero el resto no. Entonces ahí vienen esas escuelas, ¿no? Algunos en la métrica tratan de mm, parametrizar todo, ¿no? Usan escala de Likert, por ejemplo. Y otros lo hacen intuitivamente. La severidad lo eligen intuitivamente. O si no, usan una herramienta métrica para la severidad, por darles un ejemplo, ¿no? Bueno, la frecuencia no es arbitraria, por supuesto, debe justificarse con la evaluación de riesgo documentada en el paso anterior, por supuesto, ya teniendo la estadística. ¿Cuál Ahora, sería, profesor, sí, cuál sería, en juicio suyo, esto que nos coloca acá como ejemplo de aplicación, aquellos analitos estables, pero de baja variabilidad clínica? Eso me produce, me llama la atención. ya. Claro, cuando uno es fabricante, uno pues hace ensayos para demostrar que su método es para el uso previsto y va a colocar algunos elementos dentro de su inserto o adjunto, pero para que se tomen en cuenta, no es que eso es la Biblia y hay que seguirlos. Uno de esos es la recomendación de control, ¿no? Dice, usted pase un control para evaluar que todo está estable, una vez al día, a veces ponen en insertos, o una vez por corrida. Es una recomendación del fabricante, pero lo mismo sucede con los intervalos de referencia. Todavía veo insertos de glucosa que ponen de 70 a 110. Es una referencia, pero también al final dice cada laboratorio debe establecer sus propios criterios de acuerdo a la realidad del laboratorio, ¿no? Así que La, este, la, la variabilidad clínica, entonces, que usted nos por eso. enseña acá es la que está dada por la recomendación del fabricante. Claro, entonces acá dice el nivel de riesgo bajo, por ejemplo, una prueba estable en bioquímica, ¿no? Una prueba que casi nunca se sale de control. A lo largo de un año ha habido del año pasado 2 eventos de fuera de control del albúmina, se me ocurre. Sí, sí, las Entonces, proteínas son las más estables. son muy estables. El albúmina es muy estable. Entonces, Sí, sí, la glucosa es muy estable. Los muy trinders son muy estables. Entonces, sí. la recomendación es pasar el control una vez al día, pero nunca sale de control, entonces lo voy a pasar cada 3 días. Entonces algunos se pueden escandalizar, pero ¿cómo no vas a pasar controles de glucosa? Lo vas a pasar cada 3 días, pero es que no sale de control, entonces yo tengo que, eh, digamos, ser eficiente con los recursos y voy a reducir el control, porque este chico siempre va al colegio, hace la tarea y saca buenas notas, entonces no lo tengo que controlar tanto. Pero si hablo de la fosfatasa alcalina, que me dice el fabricante una vez al día, yo lo voy a controlar 2 o 3 veces al día, porque la fosfatasa alcalina siempre es algo mal en el control externo, tengo
reclamo de los médicos y no correlaciona con las otras pruebas hepáticas, etcétera, etcétera. Entonces, a ese le voy a agregar más. Entonces, ya dejo un poco de que hacerle caso al fabricante, si no me vuelvo un poco más, digamos, racional en función del riesgo que estoy encontrando que es muy bajo, ¿no? Ahora, la variabilidad clínica tiene que ver con la variabilidad biológica, ¿no? Entonces, sabemos que la variabilidad biológica va a cambiar, en algunos casos puede haber una variabilidad biológica, hablamos de un 5 o 6%, y en otros casos del 15-20%. Entonces, eso también es otro criterio que podemos determinar que si hay una alta variabilidad biológica, el resultado, así varía un poco, no va a afectar la interpretación clínica del galeno o del resultado, ¿no? Porque se amerita esa variabilidad alta. Entonces, si volvemos al ejemplo en bioquímica, algo que es muy variable en bioquímica podría ser, a ver, por ejemplo, algo muy variable en bioquímica, las pruebas enzimáticas, ¿no? Una deshidrogenasa láctica. Y algo, y podemos poner un error un poco grande y no pasa nada porque la variabilidad es alta y entonces los intervalos son largos y bueno, este, el control puede ser menor porque el error es más permisible. En el caso de una troponina no podría ser eso, ¿no? Si sobre todo es ultrasensible, no puedo darme variabilidades muy altas, considerando que el impacto clínico es más alto y la variabilidad es más corta, ¿no? O un sodio, por ejemplo, ¿no? Que tiene variabilidades muy pequeñas. Entonces, todas estas condiciones se toman en cuenta para hablar de esta planificación del control individual. Ahora, no es que Es que uno, produce, sí, disculpe, profesor, es adelante. que no sé, en lo personal me Ujú. produce un poco de confusión la variabilidad clínica, porque, y lo fundamento en lo mismo que usted acaba de mencionar, que para mí a lo mejor tendría más que ver con variabilidad analítica que con variabilidad clínica. Entonces ahí se me produce un poco de confusión en los dos términos. Bueno, ¿Cómo, eh, cómo podríamos diferenciar esos dos conceptos en en lo que es este control basado en riesgo? Por ahí va mi duda y un poco mi confusión. ya. Bueno, variabilidad, hasta donde yo lo puedo entender, la variabilidad biológica tiene que ver con, como todos sabemos, con la capacidad de un analito de modificarse a lo largo del tiempo en un individuo o entre individuos, ¿no? Está relacionado con Sí, sí, sí. un resultado de laboratorio que se debe tomar en cuenta para ver si la performance es o no correcta. Lo ideal es que no supere la variabilidad biológica, ¿no? Sí, sí, de acuerdo, Ya, hasta totalmente. ahí. Y la otra es la variabilidad clínica, que tiene que ver, por supuesto, con la variabilidad biológica, porque clínicamente un paciente modifica sus resultados en función de su condición clínica, ¿no? Su condición clínica. Entonces, un paciente puede pasar en una condición clínica de estar sano a una condición de no estar sano, o al Mm, revés, que no está sano a que esté sano. Esto va variando clínicamente. mm, Entonces, mm. en buena cuenta, la variabilidad clínica considero que tiene que ver con ello. Ahora nos está levantando la mano el doctor Magariño, que por supuesto es una persona eminente en Argentina y tal vez nos pueda de alguna forma aclarar este tema. Adelante, doctor. Bueno, gracias. No sé si me escucha porque estamos con una tormenta impresionante en este momento. Un Lo temporal. escuchamos, doctor. Eh, yo justo lo empezó a anticipar usted, don Arturo. La variedad biológica tiene que ver con el estatus y contexto de nuestro paciente. No es lo mismo una embarazada que una mujer no embarazada. No es lo mismo una puerperia que una no puerperia. Y no es lo mismo un paciente con una afección aguda
en tratamiento o sin tratamiento a un paciente con una afección crónica con tratamiento que sí lo tiene al día y lo respeta, a otro con la misma afección que no adhiere a ese tratamiento adecuadamente. Nosotros aquí solemos decir, no hay dos diabéticos iguales, aunque el valor de glucosa sea el mismo. No sé si aporta un poquito esto. Por supuesto, doctor, muchas gracias por el aporte. Entonces, tratando de concluir un poco la diferencia entre variabilidad biológica y variabilidad clínica, la variabilidad biológica siempre se estudia en pacientes sanos, ¿sí? No se estudia en pacientes patológicos, en pacientes sanos. Y la variabilidad biológica, perdón, variabilidad clínica se estudia en pacientes que reciben o que van a recibir tratamiento por alguna condición, que puede ser de enfermedad o no, y ahí se estudia esta variabilidad, ¿no? Cómo cambia el cuerpo frente a la enfermedad y a los tratamientos. Por lo menos esa es la diferencia que yo lo tengo eh, conceptualizado así. No sé si estoy bien. Bueno, yo pensaría que sí, pero a ver si alguien quiere opinar. Acá en la sala tenemos mm, varias personas. No sé, el doctor Mariño, tal vez concretamente nos puede definir o tal vez... Totalmente de acuerdo, don Arturo, Ah, totalmente de acuerdo. perfecto, perfecto. Tiene que ver con la persona y su evolución biológica. Y eso es lo más difícil. Y hablando de planificación, no se olviden otro detalle. Eh, ¿Cuál es la carga operativa que tengo? Mm, ¿Es constante? sí, Viene pues, una crisis, Dios no lo permita, un terremoto, una tragedia, lo que fuere. Cambia totalmente el contexto. Entonces, en estas planificaciones, no sé, por ahí usted lo tiene previsto, Arturo, hay que tener mucho cuidado con pensar que planifico una sola vez. ajá, claro. Tengo que estar revisando permanentemente. Sí, sí, tal cual. Totalmente de acuerdo. Como ven, Entonces, adelante. ay, entonces sería analitos estables de baja variabilidad biológica, con lo que acabamos de escuchar y de argumentar. Lo que pasa es que la variabilidad biológica sí es baja, entonces ese analito no necesariamente es menos importante, ¿no? Porque se convierte en una variabilidad biológica baja, es más chiquito el error que aceptable y por lo tanto se esfuerza uno más para caer dentro de los requisitos del desempeño, ¿no? Especificaciones de desempeño. El error ahí entonces, así sea chico, impacta porque la variabilidad biológica es baja. Más bien cuando la variabilidad biológica es alta, hablamos por ejemplo de un 20%. Entonces ahí como que uno está más tranquilo porque si hay mucha variabilidad, por ejemplo, coeficiente de variación, no va a escapar de la performance esperada. ¿Sí me explico? En cambio, en una variabilidad clínica baja, estamos hablando del cambio que sucede en el paciente. El paciente es más estable, no modifica su condición clínica como podría suceder, por ejemplo, en un paciente, a ver, no soy clínico, pero se me ocurre un paciente hipotiroideo que recibe tratamiento y que tiene una variabilidad más o menos, su falta o aumento de la dosis o disminución de la dosis no va a afectarle muy rápido, sino va a afectarle en el tiempo porque estos medicamentos se acumulan en los tejidos. Entonces ahí hay una variabilidad clínica baja. No sé si podemos más o menos definir las diferencias, ¿no? Uno es, variabilidad clínica está basado en pacientes que reciben tratamiento o que van a recibir o están bajo una enfermedad y de repente no les va a afectar mucho. Por ejemplo, un cáncer, uno inicia un tratamiento, no sé, se me ocurre a partir de vitaminas
y no va a cambiar mucho la condición clínica, no es que pasa como un antibiótico que cambia rápidamente. La aparición de vitaminas como tratamiento dentro de una enfermedad sistémica, pues no afecta, afecta en el tiempo, cambia la clínica en el tiempo, pero no inmediatamente, ¿no? Entonces, hacia ahí está dirigido un poco esto de la variabilidad clínica, ¿no? Entonces, cuando esa variabilidad clínica es baja y el analito es estable, a pesar que el fabricante recomiende pasar muchos controles, nosotros por el riesgo que es bajo, podemos, digamos, hacer que el control sea menos frecuente, incluso bajar los niveles de control, ¿no? En algunos casos en inmunoquímica les piden el fabricante 3 niveles de control y nosotros lo bajamos a 2. Y en algunos casos en bioquímica nos piden 2 niveles de control y nosotros lo subimos a 3, porque existe justamente estas diferencias, porque el riesgo va determinando la decisión, ¿no? Un poco va por ahí. Bueno, entonces, continuando, también hablamos de Westgard, que también modificó sus reglas de Westgard en función de la sigmametría. 40 años después, él cambia las reglas, no las cambia, sino las limita a estas 5 reglas, en las cuales habla del sigma. Y el sigma fundamentalmente es una métrica relativamente nueva, no tan nueva, pero es, digamos, posterior a lo que se inició, y que en el caso de la sigmametría es muy bueno porque nos permite en una misma métrica medir ya ahí sí el control interno, eh, tanto de la fase preanalítica, analítica y postanalítica en la misma métrica. Si bien es cierto, se calculan de maneras diferentes, pero una vez obtenido el sigma, puedo comparar. Y eso es algo bueno. Y cuando es cuantitativo, puedo utilizar el coeficiente de variación y el sesgo porcentual para calcular el sigma y de acuerdo a eso determinar qué reglas voy a utilizar en estos clásicos algoritmos que Westgard publica para multireglas a 2 o 3 niveles de control, ¿no? Entonces, y eso ya está basado en enfoque basado en riesgo. ¿Por qué? Porque si usted tiene un sigma alto, solo pasa una regla de control. Y si usted tiene un sigma, por ejemplo, de 6, solamente utiliza la regla 1.3s, que es una regla amplia. Si un punto está de entre desviaciones estándar, recién toma acción. En cambio, cuando el sigma va disminuyendo y va volviéndose un sigma 5, y hablamos de 3 reglas de control, y cuando va disminuyendo aumenta la regla de control, los números o niveles de control y la frecuencia. Entonces, ya está basado en la sigmametría, y la elección de la regla de control con el algoritmo de Westgard está basado en gestión del riesgo, ¿no? ¿Para qué vamos a controlar tanto a una glucosa que tiene un sigma 6? Cal- Solamente usamos una regla de control y a veces a un nivel de control, a veces, ¿no? Depende del enfoque que le vamos dando. Entonces ya como bueno, volvemos a decir, estamos evolucionando en ese sentido y ya empezamos a utilizar estas métricas sigma que de alguna forma, fíjense ustedes, hace que las especificaciones de calidad se vuelvan universales, ¿no? Porque ya todos hablamos de esta métrica en donde 3 es marginal. Algunos dicen que 3 es inaceptable, otros todavía dicen que es marginal, pero todos estamos de acuerdo que menos de 3 es inaceptable, ¿no? En cualquier metodología de laboratorio clínico. Y entonces vamos a ver los que no entran dentro de este grupo de menor de 3 de sigma, ¿no? Eso ya es otro tema que en algún momento espero lo podamos conversar, pero básicamente esta métrica nos está sirviendo a todos para modificar las reglas de control, para la planificación de la gestión del riesgo, y está buenísimo, ¿no? Bueno, y bueno, ya viene el tema dentro del diseño de la documentación. Dentro de la documentación, por supuesto, hay que establecer en la política, en donde en la política decimos que estamos haciendo gestión del riesgo, ¿sí? Para que se entienda estos cambios, que por supuesto tendrán detractores y dirán, no, pero es que yo siempre trabajé así, siempre me fue bien, porque han cambiado todo, en los clásicos. Mostrando las evidencias dentro de la identificación de los riesgos y la evaluación de los riesgos con estas matrices de evaluación del riesgo.
cambiando los procedimientos operativos en función de estas decisiones y que estén aprobados, por supuesto, de la parte técnica primero y después de la parte de gestión, ¿no? Y todo basado, evidentemente, en historial de revisiones, en el historial de cómo nos va, y los papers que vemos en los congresos demuestran que funciona, y funciona bastante bien, ¿no? Ya a estas alturas hay años de evidencia de que todo esto está muy bien. Y esto es lo que decía el doctor Magariño, ¿no? Nosotros tenemos que hacer un monitoreo continuo y mejora permanente en este ciclo que todos conocemos, de planificar, hacer, verificar y actuar. Y ahí dicen actuar, ajustar el plan según hallazgo del monitoreo. Ahora, lo clásico es que le demos una vuelta a este ciclo una vez al año. Eso es lo clásico. Lo nuevo, porque estamos hablando de lo nuevo, es que esto no se dé en un año y la pandemia nos demostró que planificar para un año no sirve. Hay que planificar para menos tiempo, considerando los cambios, que es lo que sabemos es frecuente. Es lo constante, decimos ahora. El cambio es lo constante. Por lo tanto, la planificación, tal vez en algunos casos, ahora son más que antes, sea necesario hacerlo en un periodo más corto. Sugerencia, semestralmente. También considerar que los planes no están escritos en piedra, se pueden modificar de acuerdo a las circunstancias. Lo mismo que estábamos empezando este webinar con el doctor, eh, se me fue el nombre del doctor. Eh, no, no. Bueno, discúlpeme, doctor, se me fue el nombre, ya debe ser el cansancio de la semana. Leverton, doctor Leverton, no sé qué ha pasado, que me he olvidado su nombre. Bueno, que hablábamos con el doctor Leverton y nos decíamos pues que apareció el fenómeno del niño que está afectando a la población y que finalmente esto es algo que se podría haber planificado y evitado, pero que no se dio porque no se daba a lo largo de mucho tiempo estos cauces en las quebradas. Pero en realidad, y si teníamos un plan para hacer todo el 2026, pues hay que modificar el plan. No hay que decir, bueno, no estaba planificado y esperemos el próximo año. Los eventos aparecen y se tiene que modificar los planes. Así que el monitoreo debe ser continuo, ¿no? Eso es lo que intenta decir esta diapositiva. A ver. La inteligencia artificial sirve, por supuesto, ya lo habíamos hablado, la detección de anomalías, la autoverificación inteligente, el mantenimiento predictivo y los dashboards nos van a servir cada vez más. Hay que ir acostumbrándonos al manejo de esto en todas nuestras plataformas y solicitarlas en todas las plataformas posibles la aparición del IA como parte del equipamiento, de los software, de la interfase y también, si es que están de acuerdo, en las validaciones o verificaciones, ¿no? De todos estos criterios desde el punto de vista ya de la preanalítica, y ahí se utiliza muy bien, la analítica, que ya tenemos formas clásicas de hacer y que tenemos que ir evolucionándolas, por ejemplo, en la evolución de la predicción, que esto es parte de la planificación, y de la gestión del riesgo es buenísimo porque utiliza la Big Data para saber qué sucede en otros países y cómo lo resolvieron y puede ayudarnos en esa especie de visión hacia el futuro frente a los cambios. Y la post-analítica que también está sirviendo mucho en función de esta también Big Data que permite hacer comparaciones de los pacientes y los resultados. Una gripe. No, no, dime, ¿qué fue de rayo? Vamos sí, pues sí, no había más, por todos lados sigue verde. Vamos a callar a Doris que dejó su micro prendido. Ya está. Y seguimos. Y bueno, cuando uno planifica, porque estamos hablando de planificación, tiene que siempre tener indicadores. Una planificación sin indicadores no es una buena planificación porque no sabemos si vamos o no a cumplir con el plan y cómo vamos durante el proceso de ejecución del plan. Y entonces un indicador, por supuesto, ya hemos hablado de esto en la sesión anterior, ya sabemos lo que es un indicador, qué mide y con qué frecuencia se debe hacer, con la intención de saber si estamos llegando a cumplir las metas y objetivos, ¿no?
Bueno, y ya casi para terminar, el monitoreo continuo tiene que ver con la revisión programada, por lo menos una vez al año, o según la política institucional, por eso es que en la política hay que colocarlo. La no conformidad, les había comentado que de eso se trata mucho la eficiencia de un sistema de gestión. La necesidad de la continuidad del laboratorio, lo dice la 15189. Usted evite que el laboratorio se detenga, ¿no? Planifique la continuidad del laboratorio y prepárese para las emergencias y resuelva las emergencias de manera eficiente, ¿no? Porque el laboratorio cada vez es más relevante. Creo que ya eso nos dimos cuenta mucho en la pandemia. El doctor Plevani es uno de los promotores de este tema de que el laboratorio debe dejar de ser apoyo al diagnóstico y ser parte del equipo de diagnóstico. Y no puede detenerse, por supuesto, y por supuesto demostrar mejora continua, que de eso se trata el sistema de gestión. Un sistema de gestión que no permite la mejora no sirve tampoco, ¿no? Entonces, esto es por supuesto auditable y cada vez más las normas, que así es como empezamos el webinar, van a ir apuntando hacia eh, esta manera de pensar de manera preventiva, ¿no? Ya aplicarlo en el Perú sería un poco, voy a correr aquí sí un poquito, básicamente utilizando la 15189 y los aportes de la IP23, metiéndolo en inteligencia artificial debidamente eh, validada y entrenada, nos va a dar resultados muy rápidos, ¿no? Acá hay un ejemplo, justamente de la troponina, en donde se utilizan solo dos multirreglas, de acuerdo a su bajo margen de error clínico aceptable, ¿no? Justamente viene esto del ejemplo, ¿no? Eh, hay un caso para banco de sangre, también se coloca un poquito, PRONAIVAS es el Programa Nacional de Hemoterapia y Banco de Sangre de Perú, y aplicando la norma técnica de salud 072, bueno, dentro de eso se puede trabajar la inmunohematología, bueno, ninguna de ellas escapa a esta forma de trabajar el plan de control de calidad individualizado. Los errores comunes al trabajar estos planes está copiar un plan de control genérico de un laboratorio al otro, clásico que sucede en muchos que todavía están empezando. Evaluar únicamente la fase analítica y omitir las otras fases, también ese es otro error. No documentar el sustento de las decisiones. Recuerden que estamos basados en hechos y datos, entonces, que también nos pide la 15189 y la 9001. Tome decisiones basadas en hechos y datos, entonces hay que tomar decisiones basadas en estadística, y si no la tenemos, empezar por ahí, ¿no? Diseñar el plan una sola vez y no establecer fecha ni disparadores de revisión. Asignar la responsabilidad de la planificación del control de calidad a una sola persona y que no tiene respaldo institucional, se lo damos a un interno, se lo damos a un personal operativo y que a la vez haga calidad. No lo tenemos bien organizado al laboratorio, y confundir basado en riesgo con menos control, ¿no? No es así, no es para ahorrar, no sirve para eso, sirve para ser racional y evidentemente redirigir los recursos al que le quitamos para agregar a quien está menos estable, al que es más relevante, al que tiene más riesgo, ¿no? De eso se trata, porque muchos han utilizado esta metodología para reducir las frecuencias de control, los niveles de control, y eso es un error cuando no está sustentado en datos y lo hacemos solamente por intereses de reducir tiempos o de la parte económica, ¿no? Bueno, los roles siempre están ahí, ya sabemos cómo se organiza la gerencia general, un responsable de calidad, si es posible que sea exclusivo, debería ser exclusivo, y por supuesto los dueños del proceso tienen que ver aquí, y el personal mismo, ¿no? Bueno, en la implementación, una hoja de ruta rapidita. Primero, como siempre, sensibilizar para poder hacer cambios, evaluar el riesgo, exponer esos riesgos, diseñar un plan de control, ¿no? Luego que esto se socializa y todos lo entendemos y todos ya estamos convencidos de esto, pedir una aprobación, ¿no? Primero de la parte técnica en la métrica y luego de la parte gerencial para que el documento ya sea oficial. Recuerden que los laboratorios tienen que oficializarse, tienen que ser formales,
dentro del sistema de gestión. Documentos sin firma o no hacer documentos hace que el laboratorio sea informal, hay que formalizarlo. Y luego, ya que se tiene todo esto, se implementa a lo largo de un tiempo donde entendemos la transición de esto porque es un cambio de chip y finalmente demostramos que esto sí está funcionando con el monitoreo y ajuste y entramos ya a este ciclo virtuoso de la mejora continua, ¿no? Algunas abreviaturas que hemos utilizado se las dejo en la ponencia también y conclusiones. La EP23 no reemplaza el control tradicional, lo hace proporcional, trazable e inteligente. El ciclo de la planificación es un ciclo vivo y exige revisión periódica, no un documento archivado. El enfoque abarca todo el proceso de las pruebas, desde la preanalítica, analítica y posanalítica. Su implementación fortalece directamente el cumplimiento de la 15189 y la normativa nacional aplicable, y si todavía está desactualizada, seguramente se va a actualizar. En ese sentido, la IA potencia la evaluación del riesgo y el monitoreo continuo, pero no reemplaza el criterio profesional del equipo de calidad. Solo es un asistente novato que está aprendiendo y que seguramente se va a equivocar, ¿no? Mientras más le enseñemos, mejores resultados nos va a dar. Y el éxito de la planificación individual del control de calidad depende del compromiso institucional, tanto de la parte gerencial, de la gestión, de los gestores de la calidad o de los que monitorean o de los dueños del proceso y los coordinadores, pero también del personal técnico, el personal operativo, que funcionan siempre como equipo, ¿no? Básicamente, estas son nuestras conclusiones, algunas referencias que ya las hemos ido citando. Y bueno, eso era lo que queríamos conversar entre todos. La verdad estoy feliz de la vida que haya entrado personas referentes para nosotros, como el doctor Magariños, el doctor Leverton. Sí, y si tienen alguna pregunta, por favor, mientras reviso los participantes, de repente me olvido de alguien. Adelante. Bueno, entonces también está el Excelente doctor Víctor presentación, Baltasar. don Arturo. Muchas gracias, doctor Mariño. También está Víctor Baltasar de México, que nos acompaña, que también es otro referente. Un abrazo para todos, porque Bueno. son grandes referentes. Sí, sí, igualmente me uno al abrazo. Gracias, doctor. La verdad, muchas gracias por los aportes y por su presencia. Un honor para nosotros. Y un honor también tenerlos a todos ustedes este fin de semana, ya viernes de noche, no quiero decir ya la hora porque son diferentes países. Muchas gracias por estar acá y animarlos a que sigamos en estas reuniones en las cuales todos aprendemos, ¿no? Cuando uno enseña, dos aprenden, como siempre dicen, ¿no? Un Bueno, abrazo, amigo querido, desde Chile, muchas para usted, gracias. la familia y por supuesto para todos los que están conectados al webinar y de manera especial al doctor Magariño, que lo estamos viendo por acá, escuchándolo y compartiendo experiencia y conocimientos también con un grande de la bioquímica clínica de Sudamérica. Igualmente para usted, doctor Leverton, porque la verdad que nos dicen los loquitos de la calidad, pero también nos metemos con la clínica, ¿eh? Sí, Sí, claro. también nos metemos con la clínica. No solamente es calidad lo que nos motiva, sino que la clínica también, que es nuestro principal performance. Ujú, claro que sí. Gracias a todos, gracias Bueno, a todos. gracias a todos y nuestra solidaridad con todos los que están pasándola mal por el clima y por cualquier aspecto. Y que tengan todos un buen fin de semana y provechoso, un fin de semana de calidad, como siempre digo. Hasta pronto, amigos. Cuídense mucho. Hasta pronto, Hasta pronto, hasta pronto. Gracias, saludos a todos. Ajá, gracias, Víctor. Un abrazo. amigo Víctor. Un Muchas abrazo. gracias, hasta mañana. Gracias. Hasta luego.